y dar la bienvenida al doctor Cortés Rocañí y nada, estoy seguro de que será muy de vuestro agrado y que podéis disfrutar mucho de sus conocimientos y de su facilidad para difundirlos, que es su gran vocación. Bueno, sin más, no me entretengo porque es mucho mejor que le dé tiempo a él. Pues nada, pues Carlos, aquí la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a poner aquí. ¿No se oye? Vale. A ver, ¿se oye? Ahora un poquito mejor. Y de todas maneras, yo creo que este aparato me gusta mucho. Si no les importa, lo voy a hacer desde aquí. Y vamos a sentar las reglas del juego. Bien, ya les he dicho, me llamo José Carlos Fuentes Rocañín, soy médico psiquiatra, un poquito mayor que el doctor Félix, don Félix Helgueras. ¿Félix Martínez? Y les voy a dar brevemente unas pinceladas. Yo amanecí en esta ciudad, maravillosa ciudad de Burgos, en el año 1988. Recién acabada mi especialidad. Yo cursé la especialidad en la Universidad Complutense de Madrid, a través del Hospital Central de la Defensa, que era el Hospital Complutense. Y bueno, a nosotros nos destinaban. Decían, usted va a este sitio, usted va a este otro sitio, usted a otro sitio. Y a mí me tocó venir a Burgos. Y me acuerdo que vine con mi mujer unos días antes y me dijo, pero José Carlos, ¿dónde vamos a venir? ¿Dónde venimos? 11 grados bajo cero. Esa fue la primera impresión que Emporio María se llevó de esta ciudad. Yo le dije, bueno, es normal, estamos en Castilla, aquí hace mucho frío, es una zona que ya viene tradicionalmente avalada, precisamente por ese aspecto, ¿no? De que Burgos, junto con otra ciudad que para mí es muy querida, como barragonés que yo soy, Teruel, ¿verdad? Pues primas y hermanas. Teruel y Burgos, ciudades frías. Y en el año 88 fui al Hospital General, al Hospital de la Defensa y me encontré con un montón de gente maravillosa, la verdad. Me encontré con un grupo de compañeros que después, poquito a poco, fueron ya siendo amigos, entrañables amigos. Me encontré con unos burgaleses que eran especiales. Yo les reconozco que en Aragón presumimos de ser tozudos, bruticos, un poquito bestias, pero muy majos. Pero quiero decirles que ustedes también lo son. Y claro, lo son porque, de alguna manera, el carácter burgalés, que es un poquito frío, como el ambiente, como el tiempo, lleva también, o va de la mano unido de la nobleza, de la libertad. No son ustedes gente muy dado a grandes alaragas, pero son gente muy leal, que cuando te dan el afecto ya es muy difícil que luego te lo retires, algo que tú hayas hecho una cosa muy mal hecha, ¿no? Aquí tuve mi primer y único hijo, se llama Carlos. Carlos es para mí, bueno, te voy a decir un padre de su hijo, ¿no? Maravillas. Carlos acabó su carrera de Derecho, estudió en el colegio entonces por las religiosas, ¿cómo se llama? El colegio este que está aquí en Gijón. Virgen de la Rosa, exactamente. Ahí estuvo haciendo su bachiller, luego pasó a jesuitas para acabarlo y ahora es un profesor de Derecho, un doctor en Derecho. Es un hombre muy trabajador, majísimo y, insisto, ¿qué va a decir un padre de su retorno? Después mi vida ha ido dando vueltas, salimos de aquí porque nos cerraron lamentablemente ese centro maravilloso que era el Hospital de la Defensa de Burgos. Hoy aquí representado por el doctor Manolo Rodríguez Salazar, que está ahí, mi general, un hombre también fenomenal, un hombre entrañable, un gran amigo, una gran persona. Y Manolo, ¿verdad? ¿Sabe lo que nos costó? A veces pelear porque ese hospital fuera hacia adelante, porque todo niña nos lo iban a abrir, luego lo iban a cerrar. Luchamos contra viento y manera, pero al final los políticos deciden. Bien, me marché, estuve unos años fuera de la vida pública, de la función pública, y
Después volví a mi tierra, porque aquí ya no tenía yo ya más raíces desde el punto de vista profesional, y me fui a Zaragoza y allí acabé mi carrera militar hace 7 años, 8. Estoy ya pasé la reserva y desde entonces pues, me dedico exclusivamente a atender mi consulta privada. Tengo una en Zaragoza, otra en Madrid, y esta que la sigo manteniendo 20 y tantos, 30, 40 años ya. Porque nada más llegar a Burgos monté mi consulta privada. Y yo veía que funcionaba, que iba bien, que la gente venía, que yo intentaba, pues bueno, dar un poquito de apoyo y poner ese punto, pues en aquellos días se podía. Y hace unos poquitos días me dijeron desde la vocalía del colegio que si quería hablarles sobre un tema que hoy, desgraciadamente, se ha puesto de actualidad. Y digo desgraciadamente. Porque, claro, que nos estemos preguntando a estas alturas que si se toman muchos tranquilizantes y que se toman muchos antidepresivos y que si esto es bueno, malo, regular, yo creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que no tiene mucho sentido porque, claro, se toman muchos tranquilizantes y la respuesta es, pues mire usted, se tomarán aquellos que los médicos, que son los que se supone que saben de este aspecto, pues mandan y nos prescriben. Entonces ya la convivencia ha acabado. Yo tomo los tranquilizantes, los antidepresivos, los ansiolíticos, que me recetan los profesionales en la materia. Pero ¿qué pasa con los ansiolíticos, los antidepresivos? ¿Qué pasa con los psicofármacos en general? Pues mire, pasa lo mismo que pasa con la psiquiatría. Lo mismo, que están estigmatizados. Está estigmatizada. Es decir, está con una gran cantidad de prejuicios, juicios previos. Hoy, en el siglo XXI, cuando se está hablando de muchas cosas, seguimos teniendo una concepción de la enfermedad mental y del enfermo mental pues muy equivocada. Hoy todavía hay compañeros y compañeras, como dicen ahora, compañeros as, que siguen pensando que los problemas de salud mental, los problemas de enfermedad mental, hay un porcentaje muy elevado de voluntad, de que la persona, si quiere y si se lo propone, se va a curar. Y esto es una gran error, desde mi punto de vista. Yo pediré hoy al presentador que nos acompañe y que nos dé también su punto de vista y que se moje. Es un hombre con experiencia, es un gran psiquiatra y por tanto pues, podremos tener alguna diferencia de matiz, pero estoy seguro que lo que es fundamental vamos a coincidir. Y esto se lo digo porque es muy importante, que empecemos teniendo claro que existen muchos prejuicios ante lo que es la enfermedad mental y ante lo que es la psiquiatría y por lo tanto esos prejuicios se extienden a los tratamientos psiquiátricos. Cuando hablamos de un psicofármaco lo hacemos de una manera totalmente diferente a la de cualquier otro medicamento. Parece que cuando una persona se ve obligada a tomar un psicofármaco, en general, tranquilizantes en particular, ¿verdad? Pues le estamos condenando a una especie de pena del infierno, que nosotros le estamos imponiendo una medicación. Dios mío, doctor, yo pastillas no quiero. No me dé usted pastillas, esas pastillas de los nervios que te hacen ir babeando por la calle, que vas dando botes, que vas sonriendo todo el día, que son horribles, que producen un malestar intenso. Y cuando tú estás escuchando al paciente le dices, pero se está equivocando, esto no es así, esto no es la verdad. Claro, la verdad no la tendremos nadie. Probablemente dentro de unos años, cuando pase más tiempo, cuando se haya investigado mucho más, a lo mejor ya no se dan psicofármacos porque habrá cirugía cerebral o a lo mejor tenemos terapias biológicas, ¿verdad? Feliz que puedan suplir o sustituir a lo que hoy estamos haciendo, que es utilizar unos medicamentos que han pasado todos los filtros, que han sido estudiados, como se estudian los medicamentos, mediante una serie de criterios, pasando unas fases de investigación, unos protocolos, donde se van incluyendo personas sanas, pacientes, se hacen grupos de ensayo a cierto valor, es decir, a doble ciego, no sabe lo que hace el médico, tampoco sabe lo que recibe el paciente. Quiero decirles que cuando se toma uno una pastillita de tranquilizante, no se está tomando una gominola, ni se está tomando una sustancia, en principio peligrosa. Lo que se está tomando es un medicamento que ha pasado muchos controles, que ha tenido unas fases de elaboración y que al final llega a la calle. ¿Y llega a la calle para qué? Para intentar mejorar nuestra vida. Ahora,
¿Qué ocurre cuando un medicamento, y les diría cualquier medicamento, se utiliza mal? Pues que produce problemas, que puede producir muchos inconvenientes. Y que lo que en un principio se ha prescrito para ayudar al ser humano que está sufriendo, pues se puede convertir en un lío, se puede convertir en un problema. ¿Por qué? Pues porque si yo lo utilizo mal, si yo lo utilizo para solventar situaciones para las que no está indicado, pues entonces lo más probable es que el resultado sea nefasto. Hoy, y esto es algo que creo que es muy importante que lo tengamos presente, y sobre lo que me gustaría escucharles a todos ustedes, a todos los que quieran participar, hoy creo que se está produciendo una psiquiatrización de la vida. O sea, parece que si no hay un diagnóstico psiquiátrico, pues que las cosas no van bien. Criticamos, por un lado, a la psiquiatría, la ponemos contra las cuerdas, la hemos marginado de los planes incluso de actuación gubernamental, se han sacado planes específicos con los que no estamos de acuerdo ni unos ni otros, y resulta que, a la hora de la verdad, en la calle, en el ambiente coloquial, entre todos los ciudadanos de este país, se están utilizando jergas, conceptos, términos que son estrictamente o pseudopsiquiátricos o a veces psiquiátricos. Se están utilizando para insultar, se están utilizando términos psiquiátricos para cuestionar la capacidad de una persona a la hora de hacer un negocio público. Se están utilizando de una forma alegrísima en los medios de comunicación, donde tengo cierta experiencia, de una forma muy alegre, conceptos clínicos que no tendrían que utilizarse. En las redes sociales se ha llegado ya a no más. Ahora tenemos ya los llamados influencers, que son auténticos psicoterapeutas, todólogos, que nos dan consejos, nos dan tratamientos, nos dicen cómo tenemos que encauzar nuestra vida, y que casi todos, como no son médicos, obviamente, tienen una cosa en común, es ir en contra de los tratamientos médicos. Pero eso lo hacen los influencers. Eso no lo hacen normalmente los psicólogos, que saben perfectamente la utilidad de un medicamento, que saben hasta dónde pueden llegar y que saben perfectamente lo que dan de sí. Ahora, personas que hablan sin ninguna formación, ni médica ni psicológica, personas que tienen a veces buena voluntad, o que muchas veces lo único que tienen es una necesidad imperiosa de captar audiencias, de subir sus rankings en estas plataformas de las que viven y a través de las cuales se nutren a veces musculosamente. Entonces, nos proponen, fíjense, tratamientos que no son otra cosa que la filosofía, en muchos casos, la filosofía estoica actualizada. ¿Verdad? Filosofía que conocemos perfectamente, como la conocen muy bien los psicólogos, que también la aplican y lo hacen muy bien. Entonces, nos dice que para ser una persona sana mentalmente no hay que tomar pastillas. No tome usted pastillas. Lo que tiene usted que hacer es pensar de otra manera. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Para tener salud psíquicamente hablando, lo que hay que hacer es pensar, elaborar unas creencias, unos pensamientos de una forma correcta, adecuada, mesurada, prudente, y en base a eso vivir. El problema surge cuando yo le pregunto al señor influencer, oiga, señor o señora, ¿y cuando el cerebro no está en condiciones para hacer esa misión? Cuando ese cerebro, ese órgano que tenemos, que es un órgano complicado, con muchas redes que se conectan entre sí, pero es un órgano más de nuestro cuerpo. Cuando ese cerebro no funciona bien, ¿cómo conseguimos que el pensamiento sea un pensamiento lógico, sea un pensamiento razonable, sea un pensamiento ponderado? Si lo que nos falla justamente es la máquina de pensar. Si lo que tenemos es un problema en las conexiones intersinápticas, o tenemos digamos, alteraciones en el reparto de los neurotransmisores, o tenemos unas hormonas que están en unos niveles inadecuados, o es que eso no cuenta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que pensamos así? Porque sí. Que las ideas aparecen. Ven ustedes, las ideas, sean regulares, buenas o malas, aparecen, se producen. Y que esas células, a través de una gran cantidad de conexiones, son capaces de crear juicios, conceptos, criterios, y al final nos dan lo que llamamos pensar.
Por lo tanto, cuando partimos de la crítica feroz que se está haciendo, pero feroz, despiadada y además cruel, e ignorante, de los tranquilizantes o de cualquier otro psicofármaco, lo hacemos en muchos casos por criterios, o se hace, yo creo que por criterios ideológicos, se hace por criterios políticos, se hace por criterios de popularidad, se hace por ese buenismo que impera hoy en la sociedad, donde tenemos que escuchar aquello que queremos escuchar y que cuando nos tuercen un poquito la situación, pues ya nos enfadamos. Pero desde luego yo creo que no se hacen por unos estándares técnico-médicos. Igual que cuando se dice, no, es que en España es el país número 1 del mundo en el consumo. A mí me gustaría saber dónde están esos estudios. Me gustaría saber quién los ha hecho, con qué datos se están manejando, qué criterios de inclusión han empleado y de exclusión, cómo se puede llegar a saber que España, con una, digamos, honestidad y con rigor, cómo se puede saber que España es el number 1 en el consumo de ansiolíticos. Yo todavía lo sigo cuestionando. Ahora, queda como una noticia impactante. Queda algo que los españoles están todos drogados. ¿Qué es lo que sugiere, no? Si somos el número 1 en consumo de tranquilizantes, quiere decir, primero, que estamos muy nerviosos, que estamos muy angustiados y que además los médicos se pasan por arco el triunfo todos los criterios de diagnóstico y de prescripción y que nos dan, así, porque sí, tranquilizantes. Se supone que será para que el pueblo llano y sencillo quede apaciguado detrás de todas estas fulgurantes noticias que nos llegan cada día. España es el número 1, pues mire, yo realmente no lo sé. Dicen los medios, habla en base a los medios, dice que la Organización Mundial de la Salud, que la Agencia Española del Medicamento, que la Agencia Europea del Medicamento, pero yo no sé si tú tendrás otra opinión. Pero ¿tú has visto esos estudios? ¿Tú has tenido, te ha llegado aquí datos concretos para que nos digan, miren ustedes, aquí tienen las evaluaciones, las comparaciones, estos son los... Y además, consumimos muchos ansiolíticos. Yo primero insisto que pensaría es porque a lo mejor es que hacen falta. A lo mejor consumimos una cantidad importante de tranquilizantes porque estamos en una situación social compleja. Puede ser una explicación. O puede ser que consumamos muchos tranquilizantes porque aquellos que los prescriben no tienen el suficiente tiempo, capacitación en otros casos, o competencia para poder hacer un trabajo mejor. Yo les puedo dar un dato, que ese sí que es un dato muy cercano a mí, que me lo ha dado mi hermana, médico de atención primaria en Zaragoza. Este domingo pasado, en los centros de urgencias, tuvieron que atender 240 pacientes. 240 pacientes los tiene que atender un médico, una enfermera, enfermero y un auxiliar. Ahora yo me pregunto, si ese profesional tiene que atender 240 pacientes, quiten ustedes que haya un porcentaje, 20%, de documentación, de papeleo, que no sean enfermos, digamos, de estricto senso, sino que sean más problemas burocráticos, aun con todo, el resultado de ustedes es que un médico de atención primaria en una ciudad importante, en un distrito importante de Zaragoza, tiene que atender una cantidad de pacientes absolutamente desmesurada. No es posible hacer un buen trabajo si uno tiene esos perfiles, esos niveles, esa cantidad de presuntos, en principio, de enfermos que van a buscar ayuda. En segundo lugar, tenemos a los médicos que reciben una sobrecarga asistencial. Eso les puede llevar a veces a utilizar un tranquilizante, esa molécula derivada del Gran Valium, que fue el primero de los tranquilizantes, digamos, de cada uso, ¿no? La benzodiazepina por excelencia, de la que luego han ido saliendo hijos, sobrinitos, niñitos. Bien. Este criterio puede ser suficiente para que los médicos prescriban ansiolíticos a trotiprem. Yo creo que no. Yo creo que no. El médico normalmente solemos ser gente normalmente bastante honrados y además estudiamos y además nos gusta lo que hacemos. Desgraciadamente, fíjese, aquí estamos dos médicos ya jubilados de la función pública y sin embargo seguimos atendiendo la consulta, entre otras cosas porque te gusta, te apetece, quieres seguir viendo pacientes. Es tu trabajo,
Ser médico no es un trabajo, perdón, es una forma de vida. Entonces resulta que yo me voy a dedicar a darle a los pacientes tranquilizantes porque sí, porque los quiero, ¿qué? ¿Qué quiero? Lo que pretendo, ante todo, es que el sufrimiento disminuya. Lo que pretendemos es que una persona no esté tan agobiada, tan asustada, tan temerosa, tan, como a veces se encuentra un enfermo con ansiedad, tan desesperada que, bueno, es capaz de cualquier tropelía con tal de disminuir esa ansiedad. Punto. ¿Se toman muchos tranquilizantes? Insisto, las estadísticas, con toda la manipulación que conlleva, dicen que sí, que se toman muchos tranquilizantes en España. Vamos a aceptarlo. Les digo, ¿por qué se tomará? Porque los médicos mandamos muchos. Punto. ¿Y por qué el médico manda muchos? Les estoy diciendo, quizá porque esté desbordado. Porque quizá el médico no puede dar abasto a toda la cantidad de pacientes que le llegan y como la mayor parte de los problemas de salud siempre se acompañan de un cierto sufrimiento psíquico, de un malestar emocional, pues hay una parte que podemos cubrir con estos tranquilizantes. Pero imagínense, pues planteo la segunda cuestión, que es que el médico no dé los medicamentos que tiene que dar, no por hacer ninguna, digamos, ninguna trampilla, sino que lo que resulta que es que al médico le llegan cantidad de problemas, a un médico de familia, le llegan cantidad de problemas que no son médicos, que no son problemas estrictamente sanitarios, que están acudiendo a las consultas profesionales personas porque están en el paro y tienen un futuro o presente económico terrible. Personas que están sufriendo un duelo enorme porque han perdido a un hijo. O mujeres que han perdido un marido. Y entonces van al médico de familia. O se va al médico de familia porque resulta que tengo unos hijos adolescentes, crispados, muy rebeldes y conflictivos. Y ya no sé qué hacer con ellos. Y entonces, cuando se acude a la sanidad o cuando se acude a la atención primaria o a la medicina especializada con problemas que no son estrictamente sanitarios, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que tengamos que poner una tirita emocional. Si usted lo que me está planteando, señor o señora, es que está usted sufriendo, que está con malestar, que tiene un malestar personal por esta razón que está identificada, pero que yo no puedo hacer nada por solucionar, lo único que puede usted es aliviarle, que es otra labor del médico. Consolar, aliviar y cuando se puede curar. Y entonces el médico da un ansiolítico, en algunos casos, con la idea de disminuir, mitigar ese sufrimiento. Segundo criterio fundamental. Vemos a muchos pacientes, hay una sobrecarga asistencial y muchos de esos pacientes resulta que no tienen enfermedades médicas ni psiquiátricas, sino que lo que tienen son sufrimientos humanos, conflictos de la vida. Entonces, con esa mezcla, en una situación social en la que la inmadurez es la norma, es decir, no aguantamos ya casi nada, no se tolera el dolor, pero es que no se tolera el dolor, no se tolera, digamos, la adversidad, no se tolera la frustración, no somos capaces de aguantar con los normales padecimientos de la vida. Nos están diciendo tantas veces que tenemos tantos derechos que resulta que cuando no se salen las cosas como queremos, aparece eso que llamamos frustración, que es humano, que es normal. Que es que cuando las cosas no van como uno quiere, se siente uno mal, incómodo. Pero eso es tener angustia, no. Eso es tener intranquilidad, malestar, eso es tener enfado, a veces cabreo, frustración. Pero no es tener una ansiedad ni tener una angustia. Pero el médico tiene que hacer frente a esa llamada y tiene que coger a ese paciente en los escasos minutos de los que dispone, si está en el sistema público de salud, hablar con esa persona, que esa persona transmita su problema, intentar darle una reflexión y todo eso, además, que le permita pues, acudir a su trabajo, seguir siendo padre o madre de familia, seguir teniendo una actividad relativamente normal. ¿Qué puede pasar una vez más? Pues que ese médico, insisto, tenga que utilizar un ansiolítico o crea conveniente utilizar un ansiolítico como una forma de mitigar eso que es un sufrimiento humano normal. Yo creo que es un error, que no es correcto, pero que es, digamos, una trampa, es como una situación en la que te colocan
y en la que tú tienes que enfrentarte con el paciente, y digo enfrentarse porque muchas veces lo que es un enfrentamiento de un buen entendimiento, y tienes que intentar capear las circunstancias. Fíjense cómo vamos desglosando poquito a poco y van ustedes viendo un poco, o pretendo que vean, cuál es la impresión que yo tengo como médico psiquiatra de largo recorrido. Y llevo ya 40 años viendo pacientes psiquiátricos, graves, menos graves, leves, y muchos que no son pacientes psiquiátricos, pero que son personas que por su forma de ser tan peculiar, sufren ellos o hacen sufrir a otros, que son los trastornos de la personalidad. Entonces, creo que es importante que se den cuenta que en muchas ocasiones lanzar o poner el grito en el cielo, diciendo que se consumen muchísimos tranquilizantes y que estamos casi siendo malos médicos y que ustedes son unos enfermos insoportables, unos quejitas, creo que es un grave error. Yo como político, si lo fuera, nunca lo he sido, nunca he tenido intenciones, y visto lo visto, creo que ha sido el mayor acierto de mi vida, no entrar nunca por ese camino, ¿verdad? Yo si fuera un político que me interesara la salud de mis ciudadanos, si yo fuera un político incluso habilidoso, si yo quisiera evitar el asentismo laboral, si yo quisiera evitar, ya no digo el sufrimiento, porque evidentemente a la llamada clase política, el sufrimiento de los seres humanos me parece que se importa mucho, ¿verdad? Pero si yo fuera un buen gestor y quisiera administrar adecuadamente el territorio en el que estoy, yo me preocuparía muchísimo porque la salud mental, tanto de los que atienden como de los que son atendidos, sea lo mejor posible. Pero desde luego no desdeñaría para nada, ni criticaría de una forma tan dura como se está haciendo la psiquiatría y también los tratamientos psicofarmacológicos que se meten todos en ese paquete y en ese monto. Mi idea es estar con ustedes hablando yo 5 minutos más, no mucho más. Quiero que sean ustedes los que hablen y que pregunten y que entre el presentador, Félix y un servidor, les vayamos dando respuestas. Por tanto, yo solamente quiero decirles, para ir concluyendo esta charla, que serán casi 40 minutos, que en mi opinión no hay un exceso real ni hay un abuso de tranquilizantes. Lo que hay es un gran follón, lo que hay es un gran lío diagnóstico. Lo que tenemos son muchos problemas que se están psiquiatrizando, que estamos dándole al ciudadano, a la persona que convive con nosotros en cualquier ciudad de España, estamos dando la imagen a veces de una prepotencia excesiva con la medicina. La medicina no puede curar evidentemente todas las cosas, no somos capaces de poner, digamos, diagnóstico a todos los problemas, no podemos dar alternativas terapéuticas a todo el sufrimiento, sino que podemos hacer lo que podemos hacer. Entonces, si se dan cuenta, se ha pasado a este aspecto de la farmacología, obviando absolutamente el grave problema, por ejemplo, que supone el alcohol. O sea, estamos criticando que se consumen muchos tranquilizantes y nadie levanta la voz diciendo, ¿y alcohol? ¿Cuánto alcohol estamos consumiendo? Y cigarrillos. ¿Cuántos cigarros nos están consumiendo? Que son sustancias realmente dañinas. Y no pretendo ponernos en el mismo perfil que un medicamento. Pero sí, si yo insisto, fuera un gestor que intento conseguir salud entre la ciudadanía, haría mucho hincapié en que los tranquilizantes, sabiendo que hay que utilizarlos con cautela, que se supone que los médicos lo hacen, no son para nada peligrosos. Como no es peligroso un coche. El coche es peligroso según quien lo conduzca, ¿no? No es peligrosa una pistola, dependerá cómo el uso se le dé. Pues lo mismo pasa con los ansiolíticos. Miren, una persona que tiene ansiedad, que tiene angustia, que tiene un cuadro clínico realmente de angustia, tenemos que enfrentarnos a ella con las mayores capacidades terapéuticas posibles. Tener angustia no es tener cualquier cosa. No es no tener nada, como se le dice una vez que ha pasado urgencias, se ha hecho un electrocardiograma y se le ha visto, no tiene usted nada, es un poquito de nervios, de ansiedad. No, mire, tener un cuadro de angustia o de trastorno de ansiedad es tener una enfermedad seria. No les digo nada tener depresión, que es la enfermedad que lleva a la persona a producirse la muerte. La única enfermedad que lleva a que una persona decida que antes de sobrevivir como lo está haciendo, prefiere morir. La única, yo no conozco otra. Solamente las depresiones.
Todos los demás enfermos quieren curarse, mejorarse, no sufrir, no pasarlo mal. El paciente depresivo llega un momento en que tira todo ahí. Dice, ya no puedo. Ni me comprenden, ni me entienden, no me ayudan, me critican. Estoy solo ante todo este problema. Y encima, ahora, si tomo una pastillita o dos para disminuir mi angustia, me dicen que soy un drogadicto. Dentro de muy poquito, cuando aparezcan, que van a aparecer derivados de LSD, una droga que se utilizó con profusión en los años 70, y digan que se puede utilizar como antidepresivos, que es posible que sea así, pues veremos lo que va a pasar. Cuando se está utilizando ya la esketamina, que ha sido una sustancia de uso muy corriente, muy frecuente, como anestésico, como analgésico incluso, ¿qué va a pasar cuando pues no ha pasado nada? Simplemente se está utilizando un medicamento que con unos criterios y con unos rigor metodológico permite disminuir ese sufrimiento que produce una depresión. Pues lo mismo ha pasado con los tranquilizantes. Miren, cuando uno no ha pasado un ataque de ansiedad, cuando alguien no ha tenido angustia o ansiedad, no creo que no es posible que comprenda el malestar y sufrimiento que tiene un paciente que lo está sufriendo. O sea, los pacientes psiquiátricos en general, y sobre todo cuando hablamos de la ansiedad y de la depresión, están muy solos. No pueden contarle a casi nadie lo que les pasa, porque el que está enfrente no lo va a percibir con la magnitud y con la fuerza y dureza que le está pasando. Y entonces, ese paciente tiene, digamos, un elemento fundamental en su vida, que es un médico, y lo que él le pueda dar. Está claro que los ansiolíticos, los tranquilizantes, mal usados, producen un cuadro de dependencia. Pero es que también está muy claro que otros muchos medicamentos, mal usados, producen problemas muy graves para la salud. Los corticoides, los antiinflamatorios, las hormonas, habría cantidad de sustancias que pueden llegar a producir más perjuicio que beneficio. Ahora, ¿qué pasa con estos medicamentos? Insisto, que están ahí en el ojo del huracán porque de repente aparece una noticia, esa noticia se amplifica, se la distorsiona, se la carga de una serie de metralla para que produzca, no sé, si daño o sufrimiento y se lanza. Sin darnos cuenta que muchas personas, cuando llegan a nuestras consultas, lo primero que te dicen, doctor, yo pastillas no quiero. Con lo cual, piensen que los tratamientos psiquiátricos en general, los psicofármacos, no son recibidos con halago. El paciente no busca nunca un tratamiento de este tipo, es más, lo rechaza. Hay dificultades para que tome una medicación, para que haga un seguimiento y un cumplimiento adecuado. Entonces, insisto, en este mundo extraño, peculiar en el que estamos viviendo, llega un momento en el que dice, bueno, tener angustia ya se convierte casi en un problema ético, deontológico, no sé, de todo menos médico. Estamos culpabilizando a una persona que sin querer está mal, que está angustiada. Y porque toma un ansiolítico, resulta que le ponemos otra penalización más. Si toma usted tranquimacin, o toma usted orfidal, o toma usted lexatin, o toma usted cualquier otro ansiolítico, está usted haciendo las cosas muy mal. Está usted convirtiéndose en un drogadicto. Va a ser usted un adicto como estos que ven en la televisión. Y luego tendrá usted que dejar este medicamento porque que sepa que estos fármacos producen demencia. Que esto lo dice no el influencer, esto lo dicen con parte de razón nuestros compañeros de atención primaria también. Es cierto, es innegable que el uso inadecuado de un ansiolítico, un tranquilizante, produce problemas. Pero también es cierto que esto mismo planteamiento podría ser aplicable a otras muchas sustancias. Y sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque estos se consideran diferentes, estos son distintos, en definitiva es porque la persona no ha hecho esas técnicas de filosofía o de psicología que le van a permitir curarse y por tanto no ha puesto todo de su parte para conseguir salir del pozo en el que se encuentra. Ese es el mensaje que se da. El mensaje que se están llevando muchas personas es que se toman pastillitas porque no quieren. Están ustedes inflados, gracias a la connivencia y complicidad de los médicos, a drogarse de por vida. Miren, los ansiolíticos pueden crear adicción, sin duda. En mi larga experiencia profesional, en muy pocos casos yo he visto dependencias importantes a los ansiolíticos. Sí que la estamos viendo, por ejemplo, los teléfonos móviles. Sí se está viendo a esa droga tan sencillita como es el cannabis que se viene utilizando ya casi de forma natural, porque poco falta para legalizar. Y sin embargo, estamos insistiendo en que cuidado, que esto va a crear muchos problemas, que ya nos está produciendo. Yo no he visto casos graves
serios, importantes, que hagan poner en peligro la vida de la persona porque tenga un consumo de ansiolíticos. Lo que sí veo es que en muchos casos, personas que no podían entrar ni siquiera a un centro comercial porque tenían agorafobia, tenían un trastorno de pánico y eran incapaces de hacer una vida normal, no han conseguido. He visto personas que de estar arruinadas y amargadas emocionalmente han pasado a poder disfrutar de una cierta calidad de vida. He visto personas que de ser fóbicos y de tener unos miedos atroces a estar en una situación de hablar en público o de exponerse a comer en público simplemente, pues han conseguido con un tratamiento mejorarlo y llegar a superarlo. Lo que también les digo, he visto personas que una vez que se les ha prescrito un medicamento no lo han querido dejar nunca. Y eso es un fallo, es un error. Y ahí es donde tenemos que hacer nosotros y poner a veces nuestros esfuerzos. Hay que prescribir tranquilizantes, sin duda, cuando hacen falta. ¿Y cuándo hacen falta? Mire usted, cuando tenemos trastornos de angustia, trastornos de ansiedad, cuando hay cuadros obsesivos muy severos, cuando tenemos cuadros fóbicos, como os digo, que la persona está anulada, cuando hay unos criterios médicos que permitan establecer la indicación. Lo que no tenemos que hacer es tomar ese Orfidal o ese Tranquilacin o ese Lexatin o ese Valium cuando yo he reñido con mi mujer y resulta que estoy muy cabreado y como ya no me aguanto ni me aguantan, pues voy y me chapudo mi Valium o cualquier otro similar y además utilizo pues, un poquito de alcohol. Porque estoy haciendo un uso inadecuado, porque eso es criticable, porque eso no es lo que usted le ha dicho el médico, porque eso es incorrecto, porque esa no es la idea. La idea es que usted no sufra una enfermedad o amortigüe y disminuya los síntomas de esa enfermedad tan terrible como son todas las patologías del espectro ansioso, que es para los que los utilizamos. Otra cosa es que nos hagamos a veces que el ciudadano o ciudadana haga lo que le da la gana y que entonces empiece a tomar por su cuenta y riesgo unos medicamentos que son correctamente utilizados, muy útiles, muy adecuados y que permiten, en el fondo, mejorar la calidad de vida de muchas personas, que nos han sacado de apuros muy grandes, que las urgencias todos los días reciben personas con ansiedad aguda, que, le repito, es una situación terrible. Debe serlo. Yo no he tenido, gracias a Dios, nunca un cuadro de ansiedad como la que describen los pacientes. Un trastorno de pánico. No poder vivir, creer que me estoy muriendo, que me estoy volviendo loco, que en este momento el mundo se me está cerrando. Y tener la sensación de que todo acaba. Y resulta que me dan sublingualmente un medicamento y consigo remontar esa situación. ¿Eso es inadecuado? ¿Eso es incorrecto? No. Lo que hay que estar es al médico, lo que hay que hacer es al médico darle tiempo suficiente para que vea adecuadamente a sus pacientes. Hay que conseguir que las consultas no estén como están, que para ver a un médico de familia ya hay que pedir día y hora, y para ver a un especialista, pues la demora va a un momento. Lo que hay que conseguir es, en lugar de criticar el uso de un psicofármaco, es hacer las cosas mejor. Y insisto, si un médico puede hablar con su paciente, puede llegar a captar los problemas que tiene el fondo. Si el médico es capaz de ver a un ser humano que necesita a veces solo eso, hablar, contar lo que te pasa, pero tener delante de ti una persona receptiva que va a entender o lo va a intentar y que además te puede ayudar farmacológicamente durante 15 días, 20, un mes, 2, pues fenomenal. ¿Que los psicofármacos, los tranquilizantes, deben utilizarse poco tiempo? Por supuesto. Nadie lo va a cuestionar eso. Ahora, yo tengo personas que llevan años utilizándolos. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa nada. Que a lo mejor cuando sean más mayorcitos, en lugar de tener un deterioro, vamos a poner de 3, lo tengan de 4. Y que cuando sean ya muy mayorcitos, pues su agilidad mental sea menor. Pero eso no es óbice para decir, mire, no conviene que usted tome permanentemente un ansiolítico. Sí puede, y si lo llevamos a ese acuerdo, lo vamos a ir retirando poquito a poco. Y se consigue, porque, insisto, si uno tiene voluntad y uno tiene creencia en su habilidad, es capaz de convencer al paciente que tome la medicación y también es capaz de darle la seguridad suficiente para que la deje cuando ya no hace falta. Entonces, yo con esto creo que he dicho lo que tenía que decir. Ahora me someto respetuosamente a sus críticas, a sus comentarios, a sus preguntas y entre don Félix y un servidor
pues si podemos, lo responderemos. Muchas gracias. A ver, preguntas. Tiene que abrir el fuego alguien, porque si no, yo he dejado muchos puntos en el aire precisamente con esa idea, de que haya color. Un momento, que está practicando. Los que quiero oímos sin micro también, ¿no? A ver, voy. Muchas gracias por la- Vamos a ver, cuando hay un insomnio permanente de una persona que tiene bastante tiempo, ¿es conveniente tomar tranquilizante para dormir o no? Vamos a ver, yo veo lo que dice don Félix, yo le voy a dar mi opinión. Si hay un insomnio, tiene que haber una causa de ese insomnio. El insomnio raramente es una enfermedad en sí misma, suele ser un síntoma. Usted no duerme bien, ¿por qué? Pues porque a lo mejor tiene mucha ansiedad, porque tiene usted una depresión, porque tiene usted un trastorno de personalidad, porque tiene usted muchos problemas en la cabeza. Hay muchas razones por las que no se duerme bien. Y ojo, no olvidemos, porque conforme va pasando el tiempo, la cantidad de sueño y la calidad del sueño disminuye. Si una persona de 80 años, como nos pasa, ¿verdad?, que quiere dormir 9 horas, a mí es imposible. Simplemente es imposible. ¿Y qué hago, doctor? ¿Qué hago si me levanto tan temprano? Pues mire usted, paseará, mirará usted el periódico, no sé, se informará, verá usted la televisión, a ser posible poco, ¿verdad? Pero yo no puedo decir lo que tiene usted que hacer. Ahora, lo que sí le tengo que decir es que no se puede dormir con determinada edad lo que uno duerme cuando se duerme. Entonces, si tenemos un insomnio, hemos descartado que tengamos apneas del sueño. Se ha descartado otro tipo de patología otorrinolaringológica. Y es un insomnio primario, pues claro que tendrá que utilizar un hipnótico. Ahora, ¿problema que va a tener? Pues que todos los hipnóticos, que suelen ser benzodiazepínicos, ahora tenemos alguno que se ha salido un poquito de la norma, tienen dos problemas. Uno, van a crear tolerancia, habrá que aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto, y tienen unos efectos secundarios, que va a ser un cierto aturdimiento, embotamiento, dificultades para retener los conceptos, por tanto menos memoria. Entonces hay que ir jugando y equilibrando. De entrada, también tenemos la posibilidad de utilizar otras sustancias que tienen efectos hipnóticos y que no son tranquilizantes. Entonces, hay muchas alternativas. Y hay otra que es muy importante también tener en cuenta: tener paz mental. Intentar buscar en uno mismo cuáles pueden ser las causas de ese malestar. No es la primera de cambio, a tomar pastillita. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo soy el primero que critico que se empiece a tratar así, a la buena de Dios, cualquier problema pequeñito con pastillas, con hipnóticos. Ahora, un insomnio, insisto, si es un insomnio pertinente, si es un insomnio crónico, si se han descartado otro tipo de alteraciones que lo puedan explicar o justificar. Si no tenemos más armas, pues tendremos que utilizar las que hay. Entonces, no siendo lo mejor, pero es mucho peor el no dormir. Porque claro, una persona le gusta dormir con pastillas, bueno, no es bueno, pero lo que sí es muy malo, lo que es terrible para la salud general, es que una persona no duerma. Eso sí la puede llegar incluso a matar. Un insomnio continuado, no durmiendo nada, día tras día, no se sostiene. No es posible mantenerlo. Nos morimos antes. Por lo tanto, hay que evaluar, como pasa muchas veces en medicina. Este es el problema, estas son las soluciones. ¿Cuál es la menos mala? No decimos la óptima, la mejor, sino la menos mala. ¿Hay que tomar un hipnótico? Pues bueno, ahora, antes de todo eso, yo miraría hacer deporte, hacer una comida adecuada, muy importante. Piensen que la alimentación es la base también de nuestro bienestar en lo que se refiere a los aspectos psíquicos. Tener un entrenamiento, una vida social, familiar, que haya cariño. Piense, el cariño, el afecto, el amor, puede combatir el insomnio. Una persona que no está tan sola como aparenta, no está tan
dejada de todos, como a veces se ve, puede tener cura ese insomnio con una compañía, con un abrazo, con un beso. Pero mira, si yo estoy yendo por los cerros duras, no sé perfectamente, y creo que ustedes también saben lo que digo. Medicalizamos hoy todo. Estamos intentando dar respuestas farmacológicas a problemas, situaciones que son humanas, que son conflictos de una pareja, de una familia o incluso de una sociedad entera. Venga, más preguntas. No me decepcionen diciendo que no va a haber más preguntas. No sé, ¿eres tú qué te parece? Bien, muy bien. Hola. Muy bien, muy bien. Yo no intervengo porque me está diciendo muy bien. Así que ahora. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y la depresión? Uy, muchísima, aunque a veces confluyen, aunque a veces se mezclan, aunque hay depresiones con ansiedad, hay ansiedad que acaba confundiendo una depresión por agotamiento. Bien, la depresión es una enfermedad. Primero hay muchos tipos de depresión, pero vamos a coger la depresión mayor, la más importante. Lo que llamamos depresión mayor, depresión primarias, depresión unipolar o depresión endógena, que se decía antes. Mire, la depresión es una enfermedad que sobre todo se caracteriza por un síntoma, que es la anedonia. No puedo estar feliz, no puedo disfrutar, soy incapaz de disfrutar de las cosas normales de la vida, no de cosas excepcionales. No es que no pueda disfrutar de ver un crucero, que también, sino de ver a mi hijo o a mi nieto. No puedo disfrutar, he perdido esa capacidad. Luego aparece un estado generalmente de cansancio, decaimiento, que llamamos astenia. También aparece la tristeza, que es el síntoma que todo el mundo dice. La depresión, tristeza, ¿no? O no tan clara. Claro que el depresivo no está contento. Pero una cosa es no estar contento y otra cosa es estar triste. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, si tiene estos síntomas, no hay ninguna causa externa que justifique o nos explique por qué está cansado, desilusionado, apático, decaído, por qué está en ese estado de postración, con tendencia a dormir a veces por el día, levantarse fatal, mejorar quizá un poquito a lo largo del día y estar ya mejor a última hora. Ese sería, digamos, un esquema así general, muy superficial de lo que es la depresión, los síntomas de depresión. La ansiedad, cuando hablamos de ansiedad, es tener un miedo permanente y constante, es la ansiedad generalizada, a que algo malo me pueda ocurrir. Son personas que viven permanentemente alarmados, alertados. Están todo el día, verás, pues tengo el pálpito, ¿verdad? Tengo la sensación, tengo algo me va a pasar a mí o a los míos. Esa es la ansiedad. Luego la ansiedad puede dividirse o subclasificarse en fobias. Tengo miedo a hacer esto o a este objeto o a este animal, o se une muchas veces con la obsesión, pensamientos recurrentes, repetitivos, que hacen que yo no pueda vivir en paz y en calma, o tener ataques de angustia. Estoy aquí tranquilo y de repente noto que el corazón empieza a dar un vuelco, no respiro bien, empiezo a notar que me mareo, las manos sudan, noto hormigueo, calambres, uy, qué mal estoy. Uy, qué mal estoy, me va a dar un ataque. Y la persona está expresando lo que es un ataque de pánico. Eso es ansiedad. Piense usted cómo, vamos, ahora piense que estos dos supuestos confluyen, se mezclan, muchas veces van unidos unos con otros. Por eso hemos inventado un diagnóstico, que es el trastorno mixto depresivo ansioso, que es una forma también de quedarnos un poco más tranquilos. Y mire, tiene síntomas depresivos, también tiene síntomas de ansiedad, y vamos a hacer ese diagnóstico por ahora. No sé si tú quieres añadir algo. Pues sí, fundamentalmente, claro, cuando una persona está con mucha ansiedad durante mucho tiempo, pues pierde capacidad de disfrutar, que es lo profundo de la depresión, es lo que ha dicho José Carlos, ¿no? Que no disfrutas, que tienes esa anedonia, esa pérdida de sentimiento hacia las cosas, ¿no? Te da igual que eso, tu nieto, todo eso, ¿no? Pero claro, muchas veces por diferentes caminos se llega a la misma situación, por eso está muy bien hilada la pregunta de decir, ¿y cómo diferenciamos una de otra? Pues muchas veces eso van
hay veces que no queda más remedio. Puede llegar al suicidio. ¿Eh? Puede llegar al suicidio. Sí. Es bastante ineludible el que una persona que esté sufriendo durante mucho tiempo le aparezcan pensamientos de que no merece la pena la vida. Porque realmente lo que está generando es mucho sufrimiento. O sea, eso está ahí. Y se ha disparado el suicidio. ¿Sabe por qué estamos ahora hablando tanto del suicidio? Precisamente porque, a pesar de lo que les pueda parecer, por mucho que se habla de salud mental, sigue habiendo muchos problemas para ser tratado en esta parcela. Entonces, una persona se lo calla, se lo clava, intenta superarlo, intenta poner de su parte, cree que poniendo de la parte no hay nada que hacer porque no tengo esa capacidad. Y al final, lo ha dicho mi compañero, llega a pensar que vivir así no merece la pena, que para estar de esta manera condenado a sobrevivir, prefiero desaparecer. Entonces, lo que hay que transmitir es que la mayor parte de los cuadros que estamos hablando, la depresión, la ansiedad, tienen arreglo, no siempre óptimo. No podemos decir que la curamos, pero es que yo les digo a mis colegas de medicina interna y de patología y de, no digamos nada de oncología, ¿qué enfermedades se curan? ¿Cuál enfermedad es la que podemos decir tenía este problema, le han puesto un tratamiento y ha desaparecido? Salvo algunas quirúrgicas. La mayor parte de las veces lo que hacemos los médicos es compensar, tratar desequilibrios. Pues un cardiópata, ¿verdad? No, porque eres un excelente cardiólogo, sabes que las cardiopatías muchas veces lo que hace el cardiólogo es, bueno, pues va poniendo un tratamiento que evita que ese corazón se haga más grande, que luego no se complique con un problema pulmonar, pero curar, no se cura, no curamos tanto. Ahora, ¿qué ocurre? Que la fama, dice, carga buena fama y échate a dormir. Aquí es al revés. Ponte mala fama y ya te puedes tú luego hacer lo que quieras. Cuando ustedes van a urgencias y llevan un diagnóstico psiquiátrico, lamentablemente ya le van a juzgar a usted como que es una persona, en muchos casos, que es una enferma un poco rara. Uy, toma tranquilamente, toma profa, hoy está. Esto se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto y admiración que me merecen los médicos de cáncer, porque son auténticos jabatos y jabatas. Tienen un trabajo realmente difícil. Pero es verdad, tienen también, como el resto de la ciudadanía, prejuicios. Y cuando ven unos diagnósticos psiquiátricos, ya hasta la apendicitis puede ser un problema de salud mental. Quería saber cómo podemos distinguir si lo que nos pasa es un enfado, una preocupación, una frustración o realmente es un estado depresivo. Muy buena pregunta. Mire, una pregunta como todas, ¿no? Pero en este caso es muy apropiada porque es difícil, ¿eh? Ahora, hay un criterio importante. Un enfado, un malestar, es reactivo a. O sea, usted está enfadado por algo, ¿verdad? Y la causa suele ser bastante evidente o evidenciable. Justamente en la depresión o en los problemas de tipo de este espectro, no hay causa. O sea, lo que te dicen muchas veces los pacientes, y es una constante, mire, doctor, si es que yo lo tengo yo, si es que no sé qué me pasa, ¿por qué estoy yo tan mal, tan tristón, tan enfadado, irritado? ¿Por qué duermo tan mal? Si veo mi familia y está bien, si veo la vida que tengo y es buena, si no tengo ningún problema grave económico. Sí, que de vez en cuando pues el hijo, de vez en cuando, pero es que ¿quién no le pasa esto? Y entonces se sorprende el mismo paciente que dice, no veo la causa para tanto malestar. Ahí tiene usted un elemento claro. En segundo lugar, las reacciones vitales, el enfado, el cabreo, la irritación, la cólera, insisto, hay una causa y hay un tiempo de duración que no suele ser muy prolongado. Nuestro sistema nervioso reptiliano y el sistema límbico, que es el emocional, reaccionan, dan su patada en la puerta y ya poquito a poco va bajando. Una depresión, un cuadro de ansiedad, tampoco. La persona permanece en el tiempo a pesar de todos esos razonamientos que le pueden hacer, de todas esas respuestas que le dan. Mire, no se preocupe, o mira, tranquila, que es que no es para tanto, que es que estás obcecada. No,
no atiende, no responde, no está en el, digamos, en el contacto vital. Hay una ruptura con esas emociones. Y por tanto, sigue y sigue y sigue ahí con su malestar. Yo creo que ese criterio, no hay elemento externo que lo justifique y además la duración es prolongada, junto con otros síntomas que se van a ver, ¿no? El insomnio, la falta de apetito, el adelgazamiento. Vamos a ir encontrando cada vez más los síntomas de un trastorno depresivo. Y eso lo separa de lo que son las reacciones emocionales, que son mucho más breves. Sobre todo también que te afecte a la vida, que te influya en tu devenir, que pierdas funcionalidad, que hay cosas que hacías que dejes de hacer. Si te va afectando en todo eso, hay que preocuparse, hay que consultar, hay que ir a poner tratamiento. Como dice el doctor, si se va pasando, pues entonces déjalo que se vaya pasando, que ya lo vas tú gestionando. Y muchas veces lo que decías también de los medicamentos. Los medicamentos lo que ayudan es a que se vaya pasando. Ese es el patrón que muchas veces utilizamos los medicamentos. No duermo, pero me tomo un medicamento para dormir y se me va pasando y luego ya, pues yo ya voy durmiendo, ¿no? Y ahí está la comunicación, ¿no? Más cosas. Díganos, señor. Yo quería preguntar, a veces cuando esto que hablamos es un poco el día a día de la vida, ¿no? Que nos puede pasar, pero cuando escuchas en las noticias personas que se enfrentan a veces hay situaciones que, como a veces digo yo, no caben en los libros, o sea, una guerra, una trata de mujeres, son situaciones que son tan estresantes que yo digo, ¿cómo lo pueden gestionar para que luego a veces, yo les escucho, ¿no? Digo, han sabido torear la situación y lo viven, entre comillas, con cierta dignidad, ¿no? Porque a veces nos podemos hundir en cositas y hay gente que vive esas situaciones que se rompen del día a día y lo saben gestionar para mí con mucha dignidad. No sé cómo puede ser eso las cabezas de las personas, ¿no? En cierto modo. Pues eso me pasa igual como, vamos a ver, la respuesta está en los genes. Hay que pensar que en muchas ocasiones nuestra genética determina las reacciones que nosotros tenemos. Y hay personas, igual que son más fuertes, menos sensibles, son más duras, decimos, que tienen una forma de entender la realidad mucho más, no sé, más contundente. Hay personas que son más vulnerables, más sensibles. Hay personas que son, digamos, entre comillas, más débiles. No emplearé yo esa palabra, más sensibles. Y entonces, una situación al sujeto A lo destroza y al sujeto B, bueno, hasta le enseña. Hay personas que detrás de una desgracia enorme, de un problema brutal en su ánimo, están ya vistos de papeles, han quedado marcados. Y podemos y debemos hacer lo posible por ayudarles. Pero va a ser más difícil que a este otro, que por su propia esencia vital es capaz de aprender incluso, de salir reforzado de la situación. Yo he tenido casos en los que personas han respondido ante un hecho brutal. Una mujer hace muy poquito que tenemos que valorar legalmente, había sido agredida sexualmente. No era el caso de la nada, pero tenían este tipo de connotaciones, ¿no? Y mire, yo cuando estaba hablando con ella, pues, a mí me daba la sensación, ella me transmitía mi paz, ella me estaba a mí reforzando. Y yo me quedaba diciendo, pero bueno, esta mujer, qué manera tan, no sé, de encajarlo. Veremos a ver si después en el tiempo esa actitud sigue o sí, eso ya será. Pero yo quiero siempre resaltar dos aspectos. Uno, los genes cuentan, no determinan, no son tan esenciales como para decir, como usted ha nacido así ya no va a cambiar, ¿no? Y lo que ocurre en los primeros años de la vida también es muy importante. Los genes es lo que la mamá y el papá nos han dado, y luego el entorno inmediato hasta los 10, 12, 13, 15. Ahora nos dice que el cerebro es capaz de ir incorporando aprendizajes durante todo el tiempo. Pero lo que está muy claro es que en esos primeros años podemos marcar mucho a la persona. Entonces, por eso,
La respuesta de alguien que sufre un estrés postraumático puede ser demoledora y lo deja totalmente anulado, y a otra persona le hace más fuerte, tiene más, ahora llaman resiliencia, y entonces esa persona no solamente lo recupera, sino que encima se fortalece, aprende, saca una experiencia positiva. De un drama se saca hasta experiencias positivas, refranes que abundan en ello, ¿no? Pero cuente que eso es lo mismo que cuando uno va a la playa y tiene muy poquita melanina, se pone delante del sol y se coloca roquito, se pone roquito, se quema y al día siguiente blanquito. Y el que tiene melanina, pues adquiere un color tostado y cada vez más tostadito, y que luego a la larga veremos lo que pasa con el cáncer de piel. Pero lo que está muy claro es que el que no tiene ninguna protección natural, esa persona se quema. Y el que la tiene, no se quema. En el mundo de las ideas, del psiquismo humano, es muy importante tener también los conceptos biológicos. Por eso nos fallan muchas cosas, porque todos los llevamos a lo psicosocial. No, mire, lo social, el entorno, el ambiente, la educación, todo eso influye mucho, es muy importante. Pero no olvidemos también la biología, no olvidemos la genética, no olvidemos que de tal palo tal astilla. Es una frase que no nos gusta porque hoy parece que todo se puede cambiar. O sea, esa frase terrible para mí, demoledora, querer es poder. Mire, yo es que la odio. Querer es poder, narices. Querer es poder a veces. Querer es poder en ocasiones. Porque si yo quiero mucho una cosa y no la consigo, ¿qué pasa entonces? Que no he querido lo suficiente, no lo he hecho bien, no he puesto empeño. No, mire, usted ha podido tener una idea, querer conseguir un objetivo y resulta que no lo ha conseguido, no por su fallo, no porque usted falle, sino porque hay imponderables, hay situaciones que no podemos controlar. Y entonces, esa oposición maravillosa que usted quería sacar, no la ha sacado. Y será usted muy lista y tendrá usted una gran capacidad de trabajo y será muy constante. Pero mire, no es posible. Un día porque el día de la oposición tuvo usted diarrea, el otro porque no sé qué. Entonces, querer es poder, ¿no? Querer es poder si la biología lo permite. Y si hay una serie de variables que están a nuestro alrededor, que también confluyen con los ayudan. Más cosas. Ya hemos saciado su sed de conocimiento. Hablamos tanto y tan bien que hemos saciado. Diga. Quería hacer una pregunta. Que si tiene usted datos sobre depresión y ansiedad dependiendo de mujeres y hombres, ¿quién padece más? Esto es clásico, ¿eh? Esto no son datos de ahora, son datos que se van, que persisten con el paso del tiempo. Los trastornos psíquicos son más frecuentes en la mujer que en el hombre, en general. Y la depresión, si no tengo yo mal entendido, es casi el doble en la mujer que en el hombre. ¿Eso significa que ustedes, mujeres, son más débiles? No. ¿Significa que ustedes son más...? No, significa que hay unos aspectos hormonales, bioquímicos, que existen también unos roles sociales, que no los podemos explicar, y existen unos parámetros, como decía, genéticos. Entonces, la morbilidad psiquiátrica es más frecuente en líneas generales en la mujer que en el varón. Pero eso, insisto, no nos da a nosotros ningún poderío, ni nos da ninguna capacidad, no, simplemente ustedes tienen la desgracia para esto de tener un poquito más sensibilidad. Pero yo tengo la concepción, yo, personal, de que la mujer es mucho más fuerte que el hombre, mucho más potente, mucho más capaz, toleran el sufrimiento mejor, soportan las adversidades mejor, tienen eso que llaman ustedes sexto sentido, que quizá podría ser hasta un poco de paranoia, ¿verdad? Ven detrás de lo que existe. Tiene una intuición que hay que tener muy en cuenta. También es verdad que se complica mucho más la vida y que tiene una gran capacidad para pensar y dar vueltas. Pero también es verdad porque los papeles que se les ha asignado tradicionalmente les ha hecho multitareas. Las mujeres, ustedes se han incorporado, dicen, hace menos tiempo al trabajo como el varón, pero ustedes han trabajado siempre el doble o el triple que los varones. Han sido polivalentes. Madres, esposas, muchas trabajando fuera, pero también trabajando en casa, llevando los aspectos económicos. O sea, entonces, tienen ustedes motivos, digamos, para estar un poquito más agotadas incluso que los hombres.
que hacemos una cosa y parece que hemos hecho es que yo. Más cosas. Otra pregunta. Muchas gracias por el turno. ¿No puedo bajar? Mucho calor aquí. Parece un calor aquí. A ver, ¿alguna cuestión más? Dígame. Sí. Si convives con una persona obsesiva, ansiedad y no es de profesional, ¿cuál es la actuación más correcta? ¿Cómo puedes actuar para ayudar? Vamos a ver, por si acaso no lo he escuchado. Si uno convive con una persona que tiene una depresión o que tiene ansiedad o que tiene un trastorno de salud, en el sentido psíquico, ¿qué tiene que hacer un familiar o un amigo, el cónyuge, para contribuir a su mejoría? Yo les diría, ahora, por Félix también va a decirlo, y yo les voy a dar una opinión. Primero, lo que hay que tener es grandes dosis de paciencia. Paciencia, virtud por medio de la cual las demás virtudes dan fruto. Aforismo. No sé si es indio o si es moro o de dónde es, pero es un aforismo. Segundo, paciencia e intentar empatizar, que es muy difícil con la persona que tiene un problema de salud. Empatizar significa ponerme en el lugar del otro sin ser el otro. O sea, intento comprender lo que muchas veces es incomprensible. ¿Cómo voy a entender que estés triste, hija mía o hijo mío, si no tienes ningún motivo para estar? ¿Cómo voy a entender que estés ya por la mañana cansado? Que te levantes agotado, que estés asténico, que estés irritado, que cualquier cosa que te diga saltas, que es que estás en una situación de... Entonces, entender eso es dificilísimo. Porque si usted ve a una persona que tiene una fractura o que tiene un problema, una intervención quirúrgica, o que tiene un tumor, o que tiene un problema canceroso, es muy fácil, mucho más fácil dar ese salto a la comprensión del otro. Porque claro, yo me imagino que también me puede pasar. Pero ¿cómo puedo entender que alguien sin ninguna razón ni motivo esté como está esta persona? Está amargado o amargado. Yo he visto maridos que le dicen a su mujer, hija mía, yo no sé qué hacer ya, no sé qué hacer. Lo tienes todo. Digo, perdone, no tiene todo. Tiene todo lo que usted le puede dar, pero le falta algo que usted no puede dar, que es la salud. Y ese es el problema que tenemos. Que consideramos que las enfermedades de aquí no son enfermedades. Que ahí está la voluntad, que ahí venimos una vez más a pensar que si yo quiero, lo conseguiré. Si te lo propones, lo conseguirás. No es verdad. No es cierto que usted, señora o señor, solo se pueda curar de un problema tan grave como es una enfermedad depresiva. Que los medicamentos que utilizamos no son la panacea, por supuesto. Que los sean mucho mejores, los habrá. Pues sí, esperemos. Pero lo que está muy claro es que empatizar y tener paciencia serían las dos claves. Si las puede poner en marcha, yo creo que ha conseguido todo. No sermones, no repetir un mensaje, no culpabilizar. Y por tanto, para hacer todo esto, tiene que tener un diagnóstico preciso. Llévelo usted al médico. No haga usted de médico. Que muchas veces pasamos a una depresión infantil por un chico vago o una chica poco trabajadora, resulta que es que tenemos un problema de salud. O viceversa. Muchas veces, bajo la coartada de una depresión, lo que tenemos es una persona que no quiere hacer nada. Las dos cosas se pueden. No sé, Félix. Muy bien. Pues yo proponiendo y acompañando. En dos palabras. Es un poco lo que acaba de decir, ¿no? Es intentar proponer y acompañar en ese, primero eso, con ese sentimiento, con ese compartir ese sentimiento y cómo acompañar. Yo también hay un fenómeno que me resulta asombroso de cómo ayudan los perros a recuperar a la gente, ¿no?
Eso es cómo acompañan el sufrimiento y cómo ayudan a salir, proponiendo y acompañando. Eso es pues en esa sintonía. Los perros son capaces de tener sintonía emocional porque saben cómo estamos emocionalmente y cogen y acompañan. Un poco esa es la dinámica, ¿no? No hay que hacer por ellos. Las cosas no hay que hacerlas por ellos porque son ellos los que tienen que salir adelante. Hay que acompañarles a que lo hagan. Porque siempre las cosas salen mejor acompañadas. Y ahí es como se ayuda, ¿no? Si después de todo eso la persona es pesimista, No está. somos en España pesimista, de por sí es pesimista, no me acompaña con esa persona. Vamos a ver, de la mejor manera que se pueda. Ahora sí, no es que no le puedo dar otra respuesta. Es decir, mire, si una persona es pesimista, o sea, es negativa, todo lo ve habitualmente por el lado oscuro, todo mal, todo es triste, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues intentar, primero, no contagiarse, pongo este de esta manera, y en segundo lugar, no hacer demasiado, prestar demasiada atención a ese pesimismo. Si usted no le presta mucha atención, cada vez menos, se va a lo mejor a escribir antes que si le está protegiendo, intentando convencer, dándole argumentos. Pues es que hay muchas personas que no quieren tampoco argumentos. Y los pueden a veces discutir. Hay que aceptarla, sí. Aceptación es la que... Porque si me enfado porque es pesimista, si te enfadas, lo peor. Porque ya estás generando una tensión en la relación. Entonces, lo aceptas, empatizas, porque en algún momento también puede ser pesimista, ¿no? Pero no intenta resolver su pesimismo, es su manera de ser. Si os fijáis, aquí todos somos diferentes. Esa es la naturaleza de nuestra vida, nuestra genética, es que todos somos diferentes. El éxito que tenemos como especie se basa en que somos diferentes y somos capaces de soportar diferentes situaciones, cada uno con incluso unas muy duras, pues dentro de todo esto, pues cada uno tiene sus habilidades. Entonces, hay personas más sensibles, que están más predispuestas a detectar las situaciones de estrés, y otras personas que son más resilientes y tienen más fortaleza para soportar una adversidad grave, en fin. Eso, todos somos diferentes. Entonces, en ese proceso de aceptación y de acompañamiento, yo creo que es como la mejor actitud para intentar ayudar, ¿no? Ahora, que es pesimista, es pesimista. Lo que no podemos es querer enmendarle la plana a la prudencia, al Dios, al destino, llámelo como lo quieras. O sea, nosotros tenemos unas limitaciones y a esto yo creo que, o sea, a lo mejor la inteligencia artificial nos da un buen, nos permite poner los blancos negros en los blancos. Bueno, vamos a verlo. Ya están puertas ahí, sumando rápidamente. Queremos entrar. ¿Cómo queremos nosotros salir? ¿Alguna cuestión? Por ahí tenemos. La represión, según he entendido, no sé por qué viene de ese va. Y en ese intervalo, la ciencia no ha avanzado para ver qué zona del cerebro está dañada o está afectada para poderla estimular. Pues vamos a ver, sabemos muchas cosas que hace años no se sabían. Es decir, eso de que no sabemos las causas últimas, las causas fundamentales. Hay muchos factores, hay muchas variables y por tanto no existe un solo factor. Es como decir, la gastritis atrófica, ¿sabemos por qué se produce? Pues por múltiples factores. Múltiples. Puede haber factores genéticos que van hacia una gastritis atrófica, puede haber determinados tipos de alimentación, enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos la puerta abierta. Lo que sí sabemos es que hay unas alteraciones en la función cerebral. Sabemos que hay unos cambios en los neuroreceptores y neurotransmisores. Sabemos que hay unos desequilibrios en determinadas sustancias o elementos neuroquímicos. Sabemos que hay variables hormonales. Entonces, en ese conjunto de parámetros y otros más,
nos tenemos que ir moviendo. Ahora, ¿qué pasa con el cerebro? Que es un órgano que no se le puede estudiar tan fácilmente como otros. O sea, usted el cerebro lo tenemos que ver por ahora a distancia y a mucha distancia. No se puede tocar, no se puede pulsear. No podemos hacer ningún tipo de maniobra, digamos, agresiva, directa sobre él, porque los resultados son terribles. Entonces, me decía usted que no sabemos por qué vive. Sí, algo sabemos y se va cuando quiere. No, se van muchas veces cuando pasan las fases, cuando pasan ciclos sin tratamiento y pasan también cuando los antidepresivos actúan, porque actúan y tienen la capacidad de mejorar cuadros clínicos. Personas que estaban muy mal van mejorando poco a poco, van mejorando hasta que llega un momento en que se están. Entonces, sí sabemos por qué vienen, en parte, y se van cuando, no cuando quiere la depresión, sino cuando nosotros les obligamos un poco a que se vayan, que disminuya. Entonces me dice usted que qué pasa en ese intervalo. No, porque yo había entendido que a veces no se sabe por qué aparece una depresión. Y tampoco se sabía claro por qué al final sí que los fármacos ayudan. Pero yo me imagino que igual hay gente que no ha tomado fármacos y al final esa depresión la superaron. Entonces, era que después, si se sabía lo que ocurre en esa zona del cerebro y si se podía. ¿En qué parte del cerebro está dañada, afectada para poderla determinar? Mire, no. O sea, hay unos sistemas. Nuestro cerebro está constituido esencialmente en tres grandes cerebros. Cerebro racional, con el que pensamos, el córtex, luego frontal y prefrontal. Existe un sistema límbico, que es donde están las emociones, no están, donde se generan, se crean, se producen o se distribuyen. Luego está un cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que es un cerebro automático, un cerebro primario, primitivo, que es el que controla muchas de las funciones y que se supone que están en interconexión los tres. Y que de la armonía de ambos surge la salud. Pero en algunos casos, pues no es así. No están en armonía. Hay un cerebro que es el cerebro límbico emocional que está hiperactivo y entonces una estructura que se llama amígdala cerebral da una señal errónea, con lo cual el cortisol se estimula en mayor cantidad, produce un estado de alarma y esto produce un desgaste, un agotamiento. Entonces, sí sabemos, pero hasta el punto de localizar, como está pasando con el Parkinson, que digo, mire, produciendo la ablación o la anulación de esta zonita, nosotros quitamos el tempo o conseguimos reducir los síntomas del Parkinson. Eso todavía yo creo que estamos muy lejos. Ahora que en un futuro, con la marcha que llevamos, y sobre todo con esto que llaman ahora mismo inteligencia artificial y sus variables, llegaremos a operar a lo mejor hasta las depresiones, pues porque lo que hace unos años era ciencia ficción se nos convirtió en realidad. Anda que no hemos visto películas todos de los virus, que la gente quedaba, ¿verdad? Y mire, lo hemos padecido. Estamos viendo otras películas que ya determinan dónde están zonas cerebrales, pero que yo sepa hasta ahora son más ruidos de luz. La esquizofrenia se nace con ella. David Cimerón. La esquizofrenia se nace, una parte, yo voy a dar la respuesta más. Claro, hay genes que pueden predisponer a que usted padezca una, digamos, psicosis. Una psicosis. Que luego se concrete en una esquizofrenia o no, habrá otras variables a determinar. Pero yo no me atrevería a decir a nadie que usted ha heredado esquizofrenia, ¿no? Usted lo que ha podido heredar o tiene usted en sus genes es una tendencia a ser más desconfiado, más suspicaz, o tener una actitud más grandilocuente, pero heredar, transmitir genéticamente la enfermedad como tal, igual que pasa con la depresión, igual que pasa con muchas otras enfermedades. No se heredan terrenos, se facilita la predisposición, la tradición. Pero si no hay un cuidado extremo, si no hay condiciones en el desarrollo evolutivo que a esa persona le ayuden, pues ya no tiene que. Es que dejas de tomar la medicación con una agresividad y Claro, pero ese es el gran problema de muchos pacientes que no se sienten enfermos. ¿Por qué voy a tomar una medicación que si a mí no me hace falta? Se la tome el que la prescrito, se la tome su madre, que se la tome su padre, aunque la tomen los demás de la persona que es la que tiene que tomar. Más cosas, pues ya están. Bueno, ya la última.
Esto de Oriente, la meditación, el yoga, todo esto es tan eficaz como lo ponen o es un poco leyenda. Bueno, yo creo que es muy eficaz para los sanos. Que, por ejemplo, ahí es clave, mira, ahí los medicamentos ayudan mucho. Cuando alguien está muy enfermo y el medicamento le pone un poco bien, entonces es cuando puede aplicar técnicas. Y esto, por ejemplo, los psicólogos lo ven mucho, ¿no? Los psicólogos utilizan técnicas para aliviar la depresión, para aliviar la ansiedad y tal, ¿no? Técnicas que se comparan con medicamentos y consiguen a duras penas llegar a ser tan eficaces, ¿no? Pero muchas veces nos requieren a los psiquiatras para que empecemos a poner un tratamiento para que puedan ayudar con esas técnicas, ¿no? Entonces, sí, son técnicas que sirven, pero sobre todo sirven cuando no hay mucha enfermedad. Porque cuando hay mucha enfermedad, dice, bueno, a ver, relájate. Mi cabeza no puede relajarse si no mando con ella. Entonces, ¿sabes?